Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera oportunidad en que nos reunimos para continuar preparando el camino del servicio como ministros de la Eucaristía y ministros y ministras de la palabra en nuestra parroquia Virgen de Nazaret del Agustino. Vamos a hablar en esta oportunidad del misterio y de la realidad de la Iglesia, de su misión. Esa doble afirmación es válida. La Iglesia es un misterio, es un don, es un regalo, es una construcción permanente, pero es algo que una realidad a la cual hemos sido llamados por el bautismo a participar de la eclesia, de la asamblea de los que creemos. De manera que en esa medida la Iglesia es un misterio que nos es ofrecido, un misterio que tiene su relación fundamental o su inspiración fundamental en la unidad trinitaria, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios y tres personas diferentes que de tal manera están unidas que se comunican ellas plenamente la una a la otra y se expresan de forma diferente en el Espíritu, en el Padre, en la acción redentora del Hijo. La Iglesia está llamada a vivir esa misma unidad de la Trinidad y a dar testimonio de que es posible ser hijos en el Hijo, animados por el Espíritu Santo, caminando hacia la realidad plena de Dios Padre. Pero la Iglesia también, además de ser un misterio, de ser una gracia, es una misión, es una tarea. La Iglesia hay que construirla, estamos todos llamados a participar, a poner nuestro granito de arena. Y en esa medida es importante que caigamos en la cuenta de dónde se sitúa la Iglesia en nuestra historia. Si vamos a la experiencia de Jesús, la obsesión de Jesús, si podríamos decir así, el tema fundamental de la vida de Jesús, la preocupación fundamental de su vida fue anunciar el reino de Dios. El reino de Dios no es una cosa que uno se encuentre en un momento u otro, no es solo aquel reino donde todos esperamos vivir algún día. El reino de Dios es fundamentalmente Dios que reina, es la soberanía de Dios, el reinado de Dios, un lugar, un mundo, una familia, un barrio, un país donde Dios tiene la soberanía, donde se le reconoce como creador, como padre, como madre, como perdonador, como liberador. Eso es el reino de Dios. Y la obsesión de Jesús durante toda su vida fue anunciar que el reino de Dios estaba en medio de nosotros, está en medio de nosotros cuando procedemos como Dios nos pide que procedamos, como nos dio ejemplo en Jesús y como nos anima a través del Espíritu Santo. Ese reino de Dios se concretiza de manera escatológica, es un terminacho raro que se usa mucho en teología, o sea, va a ser vivido definitivamente en la escatología, en el más allá. No podemos pretender vivirlo aquí de manera plena, pero tenemos que irlo construyendo en este mundo, el mundo real, el mundo del trabajo, el mundo de las calles, el mundo de la familia, el mundo de la pesca, el mundo de las amistades que tenemos, el mundo que se enferma, el mundo que tiene dificultades, el mundo que vacila, el mundo que en este mundo. O sea, el reino es una realidad inmensa que está dentro del corazón y del querer de Dios, reinar en todos los corazones. Ese reino tiene que expresarse en la realidad de este mundo y dentro de ese mundo existe la Iglesia. La Iglesia no es el reino de Dios, la Iglesia no es el mundo, la Iglesia es una señal, una luz, un signo, un fermento. Iglesia es una palabra que viene de un término griego que ustedes lo encuentran ahí en la pantalla escrito, eclesia, que era una institución pública ateniense de 500 o 600 años antes de Jesucristo, encargada de deliberar sobre los asuntos comunes. Era la gente de la ciudad sentada en la plaza pública deliberando sobre lo que le interesaba a todos. Eso era la eclesia. Y de ahí las primeras comunidades cristianas, las comunidades de los seguidores de Jesús, los discípulos del camino de Jesús, llegaron a llamarse iglesia después. Entonces esta triple realidad, esta triple relación entre el reino de Dios como preocupación fundamental de Jesús y deseo del Padre, entre el mundo donde nosotros, mientras que estemos en esta tierra, tenemos que realizar ese deseo divino, y la realidad de la Iglesia, que es una comunidad concreta que debe ser señal, símbolo, fermento, luz, sal de la tierra,
Pues esa es la verdadera relación entre esos tres elementos. Por mucho tiempo la Iglesia, en la doctrina que nos enseñaron, tomó un papel preponderante, incluso muy por encima del reino, y se pensaba que, por ejemplo, hasta el Concilio Vaticano II, quien no perteneciera a la Iglesia no se salvaba. El bautismo era, el bautismo católico era absolutamente el único sacramento que podía abrir las puertas de la salvación para las personas. Gracias al Concilio Vaticano II, que ocurrió por allá en la mitad del siglo pasado, ustedes se recuerdan, en los años 63 a 65, pues hemos ido tomando conciencia de que los cristianos estamos, los católicos, la Iglesia Católica está en medio de este mundo junto con otros hermanos cristianos de otras denominaciones. Estamos en este mundo como fermento, como luz, como sal, como lo acabamos de ver aquí en la diapositiva que compartíamos. Somos sal y luz del mundo. ¿Para qué? Para darle sabor, para iluminar, para fecundar, para transformar. Y el reino de Dios empezó entonces a tener como la preponderancia y la importancia que le atribuimos hoy. Por eso la Iglesia ha ido evolucionando en su propia autocomprensión. Y nosotros hoy pensamos que la Iglesia no es fundamentalmente una institución, es el pueblo fiel de Dios, es el pueblo de Dios. Al Papa Francisco le gusta mucho la teología del pueblo de Dios, es una teología que se enraiza, se inspira, crece, nace, se multiplica a partir del Concilio Vaticano II, en la cual la Iglesia no tiene esta forma piramidal que ustedes ven, y arriba está el Papa, los obispos, los monseñores, los religiosos, las monjas, y por allá abajo el pueblo, sino que la Iglesia es fundamentalmente una comunidad de hermanos con ministerios y carismas diversos, reunidos en torno de la mesa del pan y del vino, que realiza la presencia sacramental de Jesús y que nos alimenta en esta caminada con la Biblia y con los demás hermanos. Hay sacerdotes, hay obispos, hay obreros, hay mujeres, hay hombres, hay músicos. Estamos todos en la misma barca, la barca de Pedro. En segundo lugar, la Iglesia no está tampoco puesta en el mundo en función de sí misma. O sea, la Iglesia no está para autocuidarse y para crecer en magnificencia, en construcciones, en capillas más ricas, en vestidos más esplendorosos, en ceremonias litúrgicas más visibles. La Iglesia está para salir, como dice el Padre, el Santo Padre. La Iglesia tiene que ser una iglesia en salida, está para salir a las periferias, para buscar a los pecadores, para llamar a los que están perdidos. La Iglesia no tiene sentido una iglesia que se encierra en las cuatro paredes de su templo, de sus comunidades o de sus grupos de oración. Esa es una segunda característica importante de la Iglesia a la que queremos servir. La tercera, y tiene mucho que ver con esta, es que si la Iglesia está en función de salir, de ser una iglesia en salida, es una iglesia que busca a los pobres y que es una iglesia pobre. Es otro de los grandes legados e enseñanzas que nos ha dejado el Santo Padre Francisco, una iglesia de los pobres, una iglesia pobre para los pobres. Ustedes han visto que el Papa repetidas veces se dedica a prestarle servicios a personas pobres, a los migrantes en Lampedusa, a los negros en África, a las personas más desposeídas, a los indígenas, donde él va, tiene un especial cariño por las personas pobres, porque nos llama a ser una iglesia pobre, desposeída, una iglesia sencilla, una iglesia simple, una iglesia que no ostenta poder ninguno, que no ostenta riqueza ninguna para no tener que amarrarse a los poderes de este mundo, pero también una iglesia al servicio fundamental de los pobres. Es una iglesia también misericordiosa, una iglesia que no condena, que se sabe pecadora, pero que acoge a todos, sin distinción, sin juzgar. No condenéis y no seréis condenados. Por eso el Papa tiene esa actitud tan bella de acoger a los jóvenes, de acoger a los profesionales, de acoger a los migrantes, de acoger a todo el que se acerca, porque la iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida, es una iglesia donde todos cabemos. Es una iglesia también misericordiosa, una iglesia que tiene compasión de las personas más excluidas. No solo una iglesia pobre para los pobres, sino una iglesia que ejerce de una manera especialmente cariñosa y devota y profunda la misericordia de Dios. Esta foto
del Papa Francisco es muy impresionante porque no es fácil que ninguno de nosotros nos acerquemos con tanta devoción, tanto cariño, tanta piedad, tanto amor a las personas enfermas, a las personas que solo por su apariencia pudieran repugnarnos. Después es una iglesia no tanto de la sana doctrina, de la recta doctrina, de repetir principios. Antes nos enseñaban mucho, nos hacían mucho énfasis en la catequesis, en las normas, en los ritos, en las fórmulas. Ahora se habla más que de una iglesia muy ortodoxa. Eso quiere decir ortodoxo, la gente que se sabe toda la doxa, que se sabe toda la doctrina, ¿sí? Entonces que le hacían a uno una pregunta y uno tenía que responder con las respuestas del calendario del catecismo astete. Ahora, más que la ortodoxia, lo que el Papa y la Iglesia nos pide es que tengamos una ortopraxis, es decir, una praxis correcta, que sigamos verdaderamente a Jesús, el de Nazaret, que es el que nos guía, ¿sí? Porque Jesús no vino a proclamar una doctrina, unas leyes, unas normas, a que nos metiéramos como una serie de contenidos en la cabeza, sino que vino a decirnos cómo ser hijos e hijas de Dios, cómo proceder para ser hermanos y hermanas entre nosotros y construir el reinado del Padre. Y por último, digamos, como una otra característica, que es una iglesia que no está separada de la realidad, es una iglesia que no se encierra en las sacristías, es una iglesia que no está en las nubes, es una iglesia que se desentienda de la realidad. Todo lo contrario, la iglesia de Jesús, la iglesia en la que creemos, la iglesia a la que pertenecemos, la iglesia a la que tenemos que servir, es una iglesia de mujeres, de hombres, de campesinos, de niños, de negros, de blancos, de enfermos, de sanos, de ricos, de pobres. Una iglesia donde todos pretendemos ser hermanos, seguidores del único Salvador, que es Jesús. Por eso termino con esta característica: la iglesia es una iglesia cristocéntrica. Es una iglesia donde Jesús es el Señor y donde el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, el que nos es dado desde el bautismo, es el que anima nuestro seguimiento. No es una iglesia de textos y de normas, es una iglesia de los seguidores de Jesús. Estas son algunas de las características importantes de la iglesia a la que queremos servir. Por eso yo les voy a proponer ahora enseguida, en la tarea que vienen, que reescuchando esta conversación, estos 15 minuticos en que yo hablé, ustedes hagan la lista de cuáles son las características más notables de la iglesia a la cual queremos servir. Por favor, agarren un cuaderno, un lápiz, un lapicero, escuchen de nuevo esta conversación y vayan anotando las 10 o 12 características que yo he nombrado. Una iglesia que no es poderosa, sino una iglesia pobre y de los pobres, una iglesia que no se sirve a sí misma, sino que está en función de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. El próximo viernes nos pondremos a conversar sobre cuál es la imagen de la iglesia a la cual nosotros tenemos que servir, cuál es la imagen que tenemos en la cabeza, porque dependiendo de la imagen que tengamos en la cabeza va a ser nuestro ministerio. Si tenemos la idea de una iglesia poderosa, autosuficiente, capaz de juzgar a todos, pues entonces nosotros vamos a ser jueces y autosuficientes y poderosos y no vamos realmente a ser ministros y ministras de la palabra de Dios como Jesús nos pidió. Dependiendo de la imagen de Dios que tengamos, tendremos una imagen de la iglesia, y dependiendo de la imagen de la iglesia tendremos que ser servidores justos de esa iglesia. Eso exige una conversión en nuestra vida, porque no siempre tenemos la imagen correcta de lo que es la iglesia. Siempre al servicio del reino, y el reino como la salvación de todo el mundo, de toda la realidad, de todos y de todos. Les mando un abrazo, nos vemos el próximo viernes y espero que puedan sacarle mucho fruto a la reflexión de estos días.